Una enfermedad genética puede ser una enfermedad que afecte los genes directamente, una enfermedad que cause malformaciones, que cause problemas de fertilidad en las parejas, una enfermedad que cause cáncer. Entonces, ¿el ADN es el que va dictando el comportamiento tal cual de la célula? Mujeres mayores de 35 años tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar alguna enfermedad genética en sus bebés, pero lo que sí sabemos es que hay genes que predisponen a ciertas enfermedades o genes que predisponen a ciertos caracteres. Cada célula, digamos, está especializada y activa o desactiva un determinado número de genes en función de su papel dentro del organismo. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña el médico genetista Ulises Rodríguez. Así es. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio de estar aquí. Al contrario, gracias por aceptar. Y, doctor, tenemos un par de preguntas que nos mandaron los seguidores, que de hecho ya de ahí podemos que nos expliques un poco más de médico genetista, porque por ejemplo la primera es, ¿se estudia directamente para ser genetista o hay un tronco común antes como de médico? O ¿cuál es tu preparación ahora sí? Y ya sirve que aclaramos esta Claro. duda. Ok, pues sí, creo que para responder esta pregunta me gustaría también empezar con mencionar pues qué es un genetista, ¿no? Uh-huh. Un genetista es un profesional, ya sea biólogo, químico, médico, químico farmacobiólogo, que estudia la ciencia de la genética, que se encarga de ver los genes, ver la herencia o los patrones de variabilidad en organismos. Hay formas de ser genetistas del lado de la medicina. Yo soy médico, entonces me especialicé en el área de la genética haciendo un doctorado en genética, pero siendo profesionista como químicos, como biólogos, también pueden entrar al área de la genética. Y sí, ya siendo muy específicos con la pregunta de que si hay forma de especializarse en genética, existe una especialidad para genética médica. O sea, pero debes de tener una licenciatura, una carrera previa a, o saliendo de la prepa se van a estudiar genética. No, sí, es necesario tener una carrera, una Uh-huh. licenciatura, y de preferencia de un área de ciencia de la salud o un área biológica. Ok, Uh-huh. ok. La segunda pregunta que nos mandaron es, ¿qué hace un genetista? Que creo que a lo mejor va a haber como muchas áreas o es muy amplio. Sí, pues bueno, más bien la pregunta sería, yo creo, ¿qué no hace un genetista? Si bien es una especialidad o un área de la medicina que tal vez muy pocos conozcan, Uh-huh. lo que hace un genetista es evaluar enfermedades genéticas. Uno se preguntará, pues bueno, ¿qué es una enfermedad genética? Una enfermedad genética puede ser una enfermedad que afecte los genes directamente, una enfermedad que cause malformaciones, que cause problemas de fertilidad en las parejas, una enfermedad que cause cáncer. Entonces, eso es lo que hace un genetista. Básicamente, podemos ver pacientes desde que tienen problemas para concebir, pacientes que tienen antecedentes de cáncer o desean saber su riesgo de tener o no cáncer, pacientes que tienen antecedentes familiares ya de una enfermedad genética, pacientes que tienen hijos que son o muy chaparritos o muy altos para su edad, pacientes que tienen asimismo un problema de neurodesarrollo, pues también es algo que ve un médico genetista. Ok, me surgieron varias preguntas y a ver, ahorita por ahí nos vamos yendo. Claro. Una pregunta que yo tengo es tal cual, ¿qué son los genes? O sea, porque hemos escuchado mucho hablar que los genes y la genética, pero ¿qué son? O sea, específicamente, ¿es un cúmulo de células, de proteínas, de algo? ¿O es un concepto o sea, físicamente se pueden ver? ¿O qué son? Claro. Bueno,
Los genes es la unidad básica de la herencia. Todas nuestras células, en todos los organismos, tienen dentro un núcleo. Este núcleo contiene la información genética, que es el ADN. Y el ADN, digamos que se empaqueta en pequeños cuadritos de información a los que les llamamos genes. Un gen es un pedacito, un cuadrito de este ADN que se encarga de dar una instrucción específica para la célula, ya sea para generar una proteína, generar un anticuerpo, generar una estructura de la membrana, etc. Entonces es la forma en cómo se empaqueta esta información para crear alguna sustancia particular para la célula. Ok, entonces el ADN es el que va dictando el comportamiento tal cual de la célula. Sí, precisamente pues toda nuestra información está contenida en el ADN, y la forma en cómo funcionamos, cómo nos organizamos, cómo crecemos, cómo interactuamos a nivel en el cuerpo, pues como un sistema biológico, está toda esta información contenida en el ADN en forma de genes. O sea, ¿qué es lo que podríamos entender ya un poco más específico por información en el gen? O sea, pulsos eléctricos, o ¿qué es lo que se podría definir un poco más específico por la información en el gen? Claro, bueno, los genes, como comento, es la forma en cómo se empaqueta esta información del ADN, y resulta de pronto complicado explicarlo, pero podríamos decir que el ADN es una secuencia de 4 letritas, que son nucleótidos, son bases nitrogenadas, son adenina, guanina, citosina y timina, y están ordenadas. Uno parecería, si agarra el ADN y lo estira, que viene como de manera aleatoria, pero realmente no. Es una especie de código de alfabeto que viene, digamos, codificado. Digo, no es como que alguien pueda solo leer de que, ok, esta parte del ADN dice que haga una proteína en particular, la hemoglobina, por ejemplo, que transporta sangre, sino que está embebida en una especie de código, así como los músicos suelen leer partituras y les dicen a manera de notas musicales cómo ir tocando o interpretando esta música. Asimismo, el ADN contiene esta información dentro de los genes, de tal manera que viene codificada la forma de cómo producir una proteína, producir un producto que va a ser utilizado en la célula. Ok. Ahora, ¿nuestro ADN o los genes tal cual se alimentan de algo o solamente dan instrucciones y la que se alimenta es la célula? Sí, realmente pues es solo la forma de contener la información. Yo siempre hago, y lo explico un poquito con mis alumnos o con mis pacientes, que es una especie de biblioteca, ¿no? Entonces, imaginemos que estamos como en una empresa o sí, pues quizá en una empresa, donde esta empresa adentro tiene, digamos, tomando ejemplo, por ejemplo, una cocina, ¿no? En una cocina nosotros queremos hacer un pastel, pero realmente no tenemos mucha idea de cómo hacer un pastel o unos camarones, por así decirlo. Entonces tomamos un libro de recetas de nuestra biblioteca de recetas y vamos al capítulo de cómo hacer un pastel o cómo hacer un rico camarón a la diabla, y entonces leemos esta información, y entonces nosotros, siendo la célula en esta alegoría, podemos ahora saber cómo se hace esto. Entonces, sin el ADN no tendríamos la forma de saber cómo hacer las moléculas o las sustancias que requiere la célula para sobrevivir. Ok, y funciona así, o sea, en este caso, la célula acude al ADN o el ADN le manda la señal de que haga X cosa. Sí, es una interacción pues muy estrecha que existe entre la propia célula, que es la que se encarga de tener esta información. Pues realmente, tomando de ejemplo esto de la cocina, es como si la célula fuera esta cocinita, y dentro de la célula nosotros somos los que vamos al núcleo, que sería donde está la biblioteca, y tomamos los libros, que serían los genes, para poder leer el ADN, ¿no? Que serían las instrucciones o la receta que viene ahí. Básicamente, pues es solo información, no puede hacer
por sí nada de manera sola, Ok. requiere más bien de procesos internos de la célula para poder, digamos, decodificar o descifrar qué es lo que hace este código. Ok. Y otra pregunta, en el ADN, bueno, están los genes, ¿hay un número de genes que tiene el ADN? Porque también he escuchado que algunos genes están activos, otros se apagan, otros se prenden. O sea, ¿hay un número específico, no sé, 200 y nada más funcionan 150 o algo así? Claro. Bueno, todo el ADN de los seres humanos está contenido o está empaquetado en 23 cromosomas. Tenemos 23 cromosomas que vienen en pares, porque son 23 del lado de nuestros papás, 23 del lado de nuestras mamás, y en estos cromosomas viven pues los genes. Los seres humanos se dice que tenemos de alrededor de 20.000 o 23.000 genes en nuestro genoma. Y de estos genes, por lo menos hasta el momento, son los que se ha encontrado que tienen una función relevante para el organismo. Sin embargo, estos 23.000 genes solo representan una pequeñita parte de las 6.000 millones de pares de bases que comprende el ADN. Entonces, hay mucho ADN que anteriormente se le conocía como ADN basura, que digamos, tomando de ejemplo como si fuera un libro, un gen, vemos la forma de hacer este pastel, que vienen las instrucciones, pero nos encontramos en la parte de atrás con un montón de referencias, bibliografía, que usualmente no leemos para hacer el pastel, pero que ahí está. Lo mismo sucede con el ADN. Tenemos un montón de letras o información que está ahí contenida, que no se traduce a un gen. No sabemos todavía qué papel tiene, pero actualmente pues ya hay investigaciones que tratan de dilucidar qué es lo que hace todo este ADN que nos está utilizando en forma de gen. Ok, y esto que te preguntaba de que a veces unos genes se activan o se apagan, ¿sí funciona así tal cual? Sí, no en todo momento la célula tiene estos 23.000 genes prendidos, y también no todos los genes, digamos, se activan con la misma frecuencia, por ejemplo, en una célula como en una neurona, como en una célula pulmonar o como una célula del hígado. Cada célula, digamos, está especializada y activa o desactiva un determinado número de genes en función de su papel dentro del organismo. Usualmente, digamos, una célula muscular al momento de hacer ejercicio usualmente activa más genes que, digamos, auxilian a la célula a aprovechar mejor el alimento, que es la glucosa, para generar un mayor metabolismo y poder brindarle o oxigenar mejor a esta célula. Entonces, no todo el tiempo están prendidos estos genes. Es digamos como estar en una orquesta, vaya, en la que hay ciertas partes de una obra de orquesta en la que a veces las trompetas tienen una mayor participación, a veces los violines, etc. Ok, y a ver, se me ocurrió esto, tú me vas a decir si funciona así o no. Si yo soy, por ejemplo, una persona que hace ejercicio, ¿no? Y desarrollo ciertos músculos o ciertas capacidades y tengo un hijo, ahí le pasé como mi genética. El que yo estuviera activando más estos genes como del ejercicio y esto, se pasa a él por eso, por la frecuencia que los estuve prendiendo y prendiendo y prendiendo y ya se le van como pues, automáticos, digamos, al bebé. Al bebé. No sucede así. Eso es una teoría que se tenía previamente en la que se estudiaba cómo se transmitía la parte de los genes o la herencia a las generaciones futuras. No sucede así, es un proceso un poco más complejo, pero lo que sí sabemos es que hay genes que predisponen a ciertas enfermedades o genes que predisponen a ciertos caracteres. Un carácter pues es una característica, el color de los ojos, lo crespo del cabello, tener o no barba, ser más lampiño. Entonces eso depende mucho pues ya entre familias pues de las características que traigan, y al momento pues de elegir una pareja para la reproducción
pues qué características también comparte esta pareja. Ujú. No sucede así tan fácil de que se pasen los genes que nosotros estuvimos activando. Sí, te pregunto porque, por ejemplo, mucho en ese ámbito del ejercicio tal cual, se habla mucho de la genética, ¿no? A lo mejor alguien con unas pantorrillas así súper grandes, es que tiene buena genética. O sea, ¿realmente es así o nada más esa persona se puso a trabajar más las pantorrillas de lo que ven? Claro, no, bueno, es que la genética es un proceso pues bastante intrincado en ese sentido. Aquí estamos hablando de multifactoriedad. Mm, La multifactoriedad implica el cómo interactúan tanto los factores genéticos como los factores medioambientales. mm, Sí, puede ser una persona que, digamos, tenga mayor facilidad por herencia a ganar músculo, pero, digamos, si es alguien que no come bien, si es alguien que no hace ejercicio, tendrá pocas posibilidades de desarrollar este potencial, ujú. digamos, intrínseco genético que ya maneja. Ok, es entonces una facilidad, una ventajita, pero no es algo que lo determina. Sí, no es determinístico, Ok. efectivamente. Y regresando un poquito a ese tema de que a veces los genes unos se prenden y unos se apagan, ¿es solamente como para temas fisiológicos o de los órganos? O por ejemplo, puedo decir un día, voy a despertar mi gen de la motivación, por ejemplo. O sea, ¿puede ser también una parte conductual o solamente es algo fisiológico en los órganos o en el cuerpo? Claro, bueno, digo, ojalá fuera tan fácil como decir, voy a activar mi gen de motivación, voy a activar el gen para poder levantarme Ser con toda la disciplinado. actitud y ser disciplinado. Ojalá fuera así. No, realmente, si bien hay algunos genes que ya se han estudiado que tienen una relación directa con estados emocionales, como la predisposición a ser depresivo, Mm, la predisposición a tener trastornos como esquizofrenia, perdón, o ansiedad, no es tan sencillo o no es tan fácil como decir voy a aprender este gen de la motivación, voy a aprender el gen de la dieta para ujú. poder estar a dieta. No, son procesos que digo son más bien multifactoriales e intervienen en un conjunto de situaciones, mecanismos que pues impactan en cómo se activan o se desactivan estos genes. Mm. Y, por ejemplo, si yo tengo malos hábitos, se están activando algunos genes, o sea, a ver si logro formular esta pregunta. El que se estén activando los genes o el que la célula acuda como pues, a la genética para la información, siempre es para algo bueno para el organismo, o si yo tengo malos hábitos, también estoy propiciando que se activen ciertos genes que me van a terminar afectando. No sé, por ejemplo, mayor liberación de cortisol o cosas así. Sí, claro, eso tiene mucho que ver en un área particular de la genética que se le denomina epigenética y Mm, es la forma en cómo el medio ambiente o ciertos modificadores que no dependen del organismo, del individuo en sí, pueden modificar la forma en que se activan o se desactivan estos genes. Volviendo al ejemplo de esta persona que digamos que tiene una buena carga genética para ser fuerte, porque su papá fue muy fuerte, su mamá fue alta y atlética, si esta persona no consume verduras, no tiene una buena alimentación, si esta persona no duerme como debería de dormir, no se ejercita, pues a pesar de que por mejor genética que tenga, pues digamos no va a potencializar estas capacidades pues ya que tiene, ¿no? mm, Entonces, en la epigenética vemos como quizá una mala alimentación, un mal sueño, un exceso de cortisol, un exceso de estrés, pueden condicionar que la célula apague genes que son esenciales para ella. Entonces, todo esto puede dar lugar a enfermedades. ok. Y que, bueno, sabemos como grandes rasgos las enfermedades que por genética te dan más probabilidad, como la diabetes, algún cáncer, pero ¿qué otras enfermedades se ven relacionadas con las cargas genéticas? Claro, bueno, aquí entran todas las enfermedades multifactoriales, ¿no? Las enfermedades que se conocen, que tienen una interacción directa con los genes, son como tú lo mencionas, diabetes, hipertensión, enfermedades como cáncer,
Parkinson, autismo, son enfermedades que se han identificado que tienen un componente tanto genético como ambiental. La obesidad incluso también. Ok. ¿Y en qué momento alguien podría, sí, o sea, cómo podemos saber en qué momento acudir a un genetista? ¿Sabes qué? Es que esto es para ir con un médico genetista, o me tienen que derivar antes, o cómo funciona. Claro, bueno, ¿quién puede acudir con un médico genetista o quién debería de acudir con un médico genetista? Pues, por nombrar algunos ejemplos, personas que estén buscando un embarazo o que ya estén embarazadas. ¿A esto con qué me refiero? Personas que quizá, digo, ya no se usa mucho, pero anteriormente se daba sobre todo en comunidades muy pequeñas, que había familias que se terminaban casando a veces con parientes, con el primo lejano, o que había algunas situaciones como de incesto porque eran comunidades muy pequeñas o cerradas. Entonces, en este sentido, valdría la pena que fueran con un médico genetista. Mujeres que estén en edad reproductiva muy alta. Se dice que mujeres mayores de 35 años tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar alguna enfermedad genética en sus bebés. Entonces, serían candidatas para que fueran valoradas por un médico genetista. Parejas que tengan problemas de fertilidad, que ya hayan tenido 3 o más abortos recurrentes, o parejas que ya tengan el antecedente de haber tenido un niño, un bebé, con algún problema genético, llámese malformación, síndrome, etc. Ok, entonces por lo que entiendo es básicamente para el tema de reproducción, cuando voy a tener bebés. Eso por una parte. Por otra parte, también personas que tengan antecedentes de cáncer o que se les haya diagnosticado recientemente un cáncer. El cáncer, digo, a veces no nos suena mucho, pero realmente el cáncer es una enfermedad genética porque es una enfermedad que altera los genes, altera el proceso celular. Personas que tengan hijos, que tengan talla baja o talla alta, mayor o menor a lo esperado para su edad, que tengan autismo, problemas del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, son personas que también son candidatas a ser valoradas por un médico genetista. Personas que quieran determinar su riesgo a padecer cualquier enfermedad, no solo genética, sino también su predisposición al cáncer, su predisposición a alguna malformación, algún síndrome, su predisposición a responder incluso a algunos fármacos. Ya hay opciones en estudios de genética donde podemos ver qué tanto puede responder una persona ante un medicamento, por ejemplo, cómo metaboliza este medicamento. Entonces, ya la genética está abarcando, digamos, más áreas de la salud y está permeando mucho más en quiénes son candidatos a ser vistos por un genetista. Ahorita que mencionaste este tema del cáncer, hace tiempo grabamos también un episodio con la doctora Tsiri, que es oncóloga. Claro. Y nos mencionaba esto, ¿no? O sea, que para que una célula llegue a este proceso de carcinogénesis, si mal no recuerdo que se llama, pues tienen que pasar muchas cosas. Pero yo le preguntaba, o sea, ¿qué es lo que dicta el comportamiento de la célula? Y ella me dijo, ya tiene que ver más con un tema del ADN. O sea, ¿por qué de repente el ADN le dice a la célula, ahora sí, como de alguna forma decirlo, hazte mala? O sea, empieza el proceso de carcinogénesis. El cáncer, claro. Es un proceso bastante complejo. No creo que pueda ir solo como por una explicación, pero se habla de un error en ADN como un insulto primario para generar un cáncer, por ejemplo. Hay un concepto que se llaman mutaciones, que no sé si has escuchado, que lo vemos a veces como me recuerdo mucho la película de los X-Men, ¿no? Que son superhéroes que les llaman mutantes, ¿no? ¿Y cuál es la característica de los X-Men, no? O sea, son personas que tienen una característica, una cualidad que se sale del ordinario, de lo normal, ¿no? Entonces, nosotros entendemos a las mutaciones
como las alteraciones que se salen de la normalidad. Ujú. En el ADN podemos tener mutaciones. Quiere decir que este código, esta secuencia de letras que mencioné previamente, cambian su orden. A veces un pedazo de este ADN se pierde o se inserta, o una letra muta o cambia, de tal manera que este código se ve de manera distinta. Entonces la célula no puede interpretar esta información igual. En algunos casos, la célula lee la información como, tomando de ejemplo la receta del pastel. En el paso 4, usted debe de batir el pastel por 5 minutos. Y resulta que en el paso 5 usted ve esta misma instrucción nuevamente, ¿no? Usted vuelve a batir el pastel por 5 minutos. Y en el paso 6 la vuelve a ver, ¿no? Entonces, esto habla, pues, de que hay una aberración en la forma como se interpretan estas instrucciones que están en el ADN. Okay. Entonces, básicamente se habla que las mutaciones que están en el ADN desencadenan una mala interpretación de este código y genera, pues, un crecimiento celular anormal, una proliferación descontrolada de célula, o aquella célula que ya estaba, digamos, marcada, o que ya se le había dado la indicación de morir porque es una célula vieja, una célula que ya no funciona, pues deja de hacerlo y inicia el proceso tumorogénico, ¿no? El desarrollo de cáncer. Y usualmente se vuelven rebeldes, tanto que se autoperpetúan y se empiezan a copiar. Y entonces, pues, prolifera. ¿Y no hay un por qué? O sea, todavía no se entiende el por qué llega a haber esta falla en la información del ADN. No, realmente, pues, es un proceso complejo. Hay varios mecanismos que se encargan de desarrollar el cáncer. Por eso también el cáncer ha sido una enfermedad con la que se ha luchado desde siempre en los sistemas de salud, y ha sido muy difícil poder decir la cura del cáncer, porque cuando hablamos de cáncer no estamos hablando solo de una enfermedad, ¿no? Sino de un espectro de enfermedades que se caracterizan, pues, básicamente por eso, ¿no? Por un crecimiento celular desproporcionado que ocasiona, pues, una alteración en el metabolismo del individuo. Ok. Y hace ratito que nos comentabas qué personas podrían acudir, o sería bueno que acudieran con un genetista. Me surgió esta duda, o sea, si yo voy a consulta con un genetista, dependiendo de lo que resulte, pues, me va a dar algún medicamento que me va a ayudar como esta parte del ADN, o solamente es como para dar diagnósticos, o qué es lo que pasa. Claro, muy bien. Pues bueno, previo a esto me gustaría mencionar que de las enfermedades que suponen una carga genética, o se dice que son enfermedades genéticas, se conocen alrededor de 7,000 u 8,000 enfermedades y contando. Entonces, se dice que estas enfermedades llegan a afectar a un 7 o un 8% de la población a nivel mundial. En un país como México, que creo que somos alrededor de 129 millones de personas, pues por lo menos 10 millones tendrían o estarían afectadas de una enfermedad genética. Ahora, teniendo esto de base, no todas las enfermedades genéticas son 100% genéticas. Hablando de enfermedades como el cáncer, como la diabetes, la hipertensión, y también aquellas enfermedades genéticas, no todas son de mecanismos, digamos, por mutaciones en un solo gen. Lamentablemente, dentro de estas enfermedades que estoy mencionando, no de todas se han encontrado curas o tratamientos. Y es la cuestión, porque luchamos de pronto los genetistas con la poca accesibilidad que tenemos al tratamiento de enfermedades que son sobre todo muy raras, porque han aparecido muy poco en la población, o enfermedades que no conocemos muy bien. Y precisamente tiene que ver con esto, porque si hay enfermedades que suceden 1 o 2 veces por cada 100,000 personas, pues la cantidad de pacientes para estudiar estas enfermedades es muy pequeña. Por lo tanto, no es económicamente viable de pronto para
grandes farmacéuticas que se dedican al desarrollo de fármacos tratar estos pacientes. Sin embargo, pues con el advenimiento de la biología molecular y la genética que ahora está permeando tanto en los sistemas de salud, pues el paso es ir hacia allá, ¿no? Es ver cómo podemos ir tomando la información de los pacientes, cómo podemos irlos diagnosticando, de tal manera que podamos ver qué tratamiento se puede ajustar a ellos, ya sea para que sea un tratamiento curativo o un tratamiento que controle la progresión de la enfermedad o los síntomas. Ok, ¿y es tal con un tratamiento farmacólogo, o sea, con medicamentos tal cual? En algunos casos sí, en otros casos nos apoyamos mucho de otras especialidades. Podría decirte que si yo veo un paciente con cáncer, yo como genetista yo no trato el cáncer, yo mandaría a este paciente con un oncólogo, ¿no? O si yo veo un paciente que tiene un trastorno de crecimiento o endocrinológico, yo no trataría este trastorno, yo lo mandaría con un endocrinólogo, quien trata este tipo de pacientes. Un paciente que tenga, digamos, una deformidad en la espalda, en la columna, en los pies, yo lo mandaría con un ortopedista para que pudiera apoyarle. En ocasiones habrá tratamientos farmacológicos, en ocasiones tratamientos ortopédicos o funcionales, y en ocasiones sí tendremos la oportunidad de tener acceso a algún fármaco específico para esta enfermedad, pero no siempre es el caso. Ok. Y, por ejemplo, o sea, si yo voy como para ver si no tengo algún gen que me pueda despertar el cáncer, ¿no? Por decirlo así, que creo que sí hay, ¿no? Ciertos genes específicos. Está el caso muy sonado de Angelina Jolie, Claro. que se detectó el gen y decidió hacerse la mastografía para reducir así lo más que se pudiera el desarrollo de cáncer. Si yo detecto algún gen como que me pueda justo propiciar alguna enfermedad, bueno, te iba a preguntar, ¿puedo hacer algo como para evitar que me dé? En este caso, pues obviamente Angelina Jolie lo hizo, pero más allá como de amputarme o quitarme ese pedazo del cuerpo, o sea, hay tratamientos que puedo, o sea, preventivos desde que se detecta el gen, pero la enfermedad todavía no se desarrolla. Claro, bueno, aquí hay varias opciones. El caso de Angelina Jolie es muy particular porque en ella se detectó un gen que, digamos, es muy estudiado. Es el gen del cáncer de mama y se habla sobre la posibilidad de presentar cáncer cuando uno tiene este gen. Angelina Jolie tenía un riesgo de desarrollar un cáncer de mama de 80%. O sea, 80% eran sus chances de presentar este cáncer. Entonces, ahí pues ella tomó esa decisión particular de decir, bueno, me hago la mastectomía para evitar que me salga. Pero eso sí, no es determinístico. ¿En qué sentido? No porque yo tenga un gen significa que me va a dar un cáncer. No porque yo tenga un gen particular significa que voy a desarrollar esta enfermedad particular. Okay. En algunas enfermedades, claro está. Yo a veces lo veo que es como ir echando o tener una bolsita con pelotitas y cada una de estas pelotitas es un factor que puede ser tanto un gen, podemos tener varios genes en esta bolsita o podemos tener factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, tomemos la diabetes, que es una enfermedad que afecta a muchísimos mexicanos. Entonces, hay factores genéticos que predisponen a la persona ya por sí a padecer diabetes, pero a eso le sumamos una mala alimentación, le sumamos un alto consumo de bebidas azucaradas, le sumamos la falta de ejercicio, una vida sedentaria, hasta que termina por desbordarse esta bolsita y es cuando se presenta la enfermedad. Entonces, ahí por eso es importante que las personas sean valoradas por un médico genetista para poderles determinar el riesgo de que presenten X o Y enfermedad bajo X o Y situación. Entonces, lo que podríamos hacer nosotros son cosas para que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune funcione mejor y todo, pero no podemos hacer nada como para prevenir pues sí, que se presente mal la información en el gen o en el cromosoma, ¿se llama? Claro.
Sí, o sea, podemos hacer algo como por si se llega a presentar el gen, estar lo más preparados, o si podemos hacer algo como para que nuestros genes se porten bien, por decirlo así de alguna forma. Bueno, a esto que menciono sobre la bolsita, hay cuestiones que salen fuera de nuestro control. O sea, hay cosas que no podemos controlar, que yo a veces digo que es como sacarse la lotería, ¿no? O sea, cuando compramos un boleto de lotería, podemos o no sacarnos esa rifa, y es independiente de lo que hagamos. Podré comprar 30 boletos de lotería sin sacarme la lotería, o podré comprar uno solo y sacármela. Yo creo que es un poquito así la genética y las enfermedades en ese sentido. Podremos hacer cosas para mejorar nuestro estado de salud en general, pero hay situaciones que a veces no conocemos o salen de nuestro control, y independientemente de que hayamos hecho otras 20 cosas para mejorar nuestra salud, a veces no controlamos esa parte y se manifiesta una enfermedad, ¿no? En otras ocasiones tendremos esta predisposición y efectivamente fue como comprar muchos boletos que me evitan que yo presente esta enfermedad. Ok. ¿Crees tú que en algún momento se pueda llegar así tan profundo a los genes como para poder manipular de manera externa? Claro, bueno, ya lo estamos viendo en algunas investigaciones y en algunos nuevos fármacos que ya se están aprobando, donde la manipulación de ciertos genes pueden apoyar a las personas para que progrese la enfermedad o evitar que desarrolle la enfermedad. Entonces, sí, yo creo que vamos para allá, todavía estamos en pasos muy tempranos, pero ya lo estamos viendo con algunos medicamentos y algunas condiciones que se están aprobando para el desarrollo de estos medicamentos. Ok. Y algo un poquito más personal, ¿por qué decidiste irte por la parte de la genética? Bueno, me resulta pues muy interesante. Digo, yo desde chico fui muy ávido de las ciencias biológicas, me gustan mucho las clases de biología, química, matemáticas, todo esto. Y también digo, suena extraño, pero me gustaba mucho ver con mi familia programas como de Discovery, National Geographic, y me resultaba muy interesante ver a los científicos. Un poco más adelante, en mi adolescencia, que me metí mucho a películas de ciencia ficción, películas como Gattaca, que hablan sobre el ADN, sobre cómo nuestra información puede cambiar nuestro estilo de vida, cómo puede cambiar, o el poder de esta información que pueda cambiar nuestra condición de salud, me pareció sumamente interesante. Y más adelante en la carrera, cuando tuve pues este acercamiento a la genética y este acercamiento a los laboratorios, pues me pareció fascinante cómo esta pequeña molécula que es el ADN tiene tanto impacto en nuestra vida. ¿Y has tenido tú algún caso de algún paciente que recuerdes que te gustaría compartirnos, que haya sentido ese, qué bueno que estudié genética, que me fui por este lado? Claro, digo, yo creo que son muchos casos. Tenemos el caso de una nena en particular que fue afectada por un retinoblastoma, que es un tumor del ojito, que le sale sobre todo a los niños muy pequeños, que puede hacer que pierdan la visión, pero en casos graves este tumor pues crece y es muy invasivo y puede generar la muerte, ¿no? en uno de estos pequeñitos. Y fue el caso en el que estudiamos pues a esta paciente para determinar si la mutación que ella presentaba estaba presente en todas sus células. ¿Por qué quisimos estudiar esto? Porque ella se había curado del retinoblastoma, de esta enfermedad, pero meses después había adquirido otro tumor en otra parte del cuerpo. Entonces se nos hizo raro y quisimos saber si estaba relacionado con el primer tumor. Posterior de hacer algunas pruebas genéticas, pudimos determinar que ella presentaba la mutación que había hecho que le diera un tumor en el ojito, la presentaba también en todo su cuerpo, de manera que ella tenía este riesgo de poder tener muchos tumores.
Aleatoriamente en cualquier parte del cuerpo. Sobre todo tumores de huesos o de tejidos blandos, pero lamentablemente pues ella presentó 3 tumores y terminó por fallecer. Eso fue lo lamentable. Sin embargo, digamos, lo que cambió en esta familia fue que nosotros pudimos determinar que esta mutación la tenía toda la familia. Entonces, es el ejemplo de cómo conocer algo o no conocerlo puede cambiar la forma en cómo le podemos decir, no sé, a la mamá o a las hermanas de esta chiquita, por favor hay que hacerte una mamografía anual para estar revisando a ver que no te salga cáncer. Por favor, tráigamela a consulta de manera más frecuente para valorar cómo va su crecimiento, para valorar si de pronto no notan algún bulto extraño que pudiera ser un tumor. Entonces, si bien en algunas ocasiones no cambia el pronóstico o el tratamiento, sí puede cambiar la forma en cómo nos anticipamos a la enfermedad y cómo podemos actuar para prevenir pues un desenlace tan desfavorable como este caso. Ok, entonces digamos que si en este caso se hubiera detectado antes y se hubiera actuado antes, probablemente no hubiera fallecido. Probablemente, o sea, no lo sabemos porque la cuestión de esta mutación es que no se conocía qué tan agresiva es, pero probablemente pudimos hacer algunos estudios más de cerca y en cuanto viéramos que estaba presentando algún crecimiento anormal en el brazo, en una pierna o algo, decir, ok, le voy a tomar una radiografía, le voy a pedir algún estudio particular para ver si no es un tumor y luego mandarlo con el especialista, el oncólogo, que pudiera valorarlo y en todo caso tratar esa lesión, ¿no? Tratar ese problema antes de que genere problemas o que se extienda a todo el cuerpo. Ya. Sí, justo es eso, como dices, es prevenir, porque de que ahí viene, pues ahí viene, ¿no? Pero Claro. es muy diferente al ahí viene y que ni siquiera sepas que va a llegar, a que te agarre bien parado y lo más preparado posible, ¿no? Pueden ser escenarios completamente distintos. Sí, claro. Pues qué interesante, doctor. Ya para irnos despediendo, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Ok, es una pregunta súper interesante, muy buena, porque yo creo que hay varias formas de vivir mejor. Formas que abarcan desde lo emocional hasta lo físico, ¿no? Yo desde mi parte, desde mi trinchera, que es la genética, vivir mejor implica estar siempre al pendiente de nuestra salud, cualquier signo, síntoma normal, pues acudir con el médico. Personas que busquen un embarazo, acudan al médico, tomen suplementos alimenticios, lleven una buena dieta. Personas que tengan o que conozcan su predisposición a alguna enfermedad, investiguen qué cosas pueden hacer. A veces es cuestión solo de hacer ejercicio, a veces es cuestión de tomar algún suplemento, a veces no se puede hacer nada, pero valdría la pena tener un acercamiento muy estrecho con su profesional de la salud. Y en cuestión del emocional, pues qué mejor sería que la vida de pronto tan ajetreada que llevamos nos permitiera tomarnos todo a la ligera, pero yo creo que, pues sí, tomarnos un respiro de pronto, recapacitar y saber que a fin de cuentas el eje de todo lo que hacemos o por todo lo que luchamos somos nosotros mismos y que sin un individuo sano y sin una mente sana, pues no podemos estar bien con todo lo entorno, con todas nuestras personas que queremos, a lo que nos dedicamos. Perfecto, completamente de acuerdo. Pues amigos, por acá abajo vamos a dejar sus datos por si gustan contactarlo y nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Gracias. Muchas gracias.